Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos no solamente a través de la televisión, sino también a través del canal de YouTube, en el cual no solamente sale este programa, sino tenemos a disposición mucho contenido para cada uno de ustedes. Les recordamos de todas maneras que nos ayudaría mucho que se suscriban a nuestro canal, ya que más de la mitad de las personas que miran nuestros videos de YouTube no están suscritos al canal. Por eso es necesario que nos ayuden con su suscripción, activando las notificaciones, no solamente en lo que respecta a YouTube, sino también en el resto de las plataformas virtuales en las cuales estamos, las cuales están apareciendo en pantalla en este momento, para que le den like, nos sigan, compartan nuestro contenido, se suscriban, porque de esa manera cada plataforma en la que estamos recomienda nuestros videos y nuestro contenido, y también de esa manera el Evangelio puede ser predicado, y de esa manera a su vez ustedes también pueden ser parte de esto que es Perspectiva Siglo XXI. Le damos la bienvenida, como siempre, a Matías López, quien nos acompaña en la explicación de cada versículo y de cada tema. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos en un nuevo programa, gracias porque están ahí, vemos que nos comentan, suben las visualizaciones, pero todavía falta más, ¿no? Nunca es suficiente para la predicación del Evangelio. Ningún esfuerzo que hagamos es lo suficiente para dejar de esforzarnos, por eso es importante que compartamos el mensaje, que demos a conocer que Cristo pronto viene, estamos en una época donde la desesperanza, la tristeza, el dolor está por todos lados. Y qué mejor que presentar un mensaje, una palabra de bendición, de aliento y de esperanza para todos los que nos rodean. Si a vos te hace bien, ¿no le va a hacer bien al otro también? Así es, y esa es la razón por la cual siempre les pedimos que no solamente participen de estos programas, sino también que los compartan con sus seres queridos para que de esa forma el Evangelio sea predicado. Y hablando justamente de lo que respecta al Evangelio, vamos a compartir y desarrollar lo que el licenciado Rubén dio el sábado pasado, que es el tema de la voz de Jesús que nos llama a revivir en su verdad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, para eso vamos justamente a adentrarnos en la primera pregunta o antes, como siempre, Matías nos hace un pequeño repaso de todo lo que hemos visto. Así es, Johnny. Vamos a repasar un poquito para recordar que este mensaje que hoy tenemos, que hoy compartimos, el mensaje a las 7 iglesias, es un mensaje que tiene una aplicación para un lugar geográfico, iglesias que estuvieron en la realidad, que existieron. Tiene una aplicación también para la iglesia, el pueblo elegido por Dios a lo largo de la historia, y también una aplicación especial para vos y para mí. Hay que entender que este es un mensaje que se le da, Dios se revela a Juan en la isla de Patmos, donde le dice escribe a las 7 iglesias en Asia, y hay que entender algo. Jesús te quiere hablar, Jesús me quiere hablar, Jesús te quiere mostrar que Él no te deja solo. No importa cuál sea tu realidad hoy, no importa cuál sea el contexto en el que estés creciendo, Dios tiene un mensaje especial. Y ya vimos la primera iglesia de Éfeso, luego seguimos por Esmirna, ya vimos en Pérgamo, también pasamos por Tiatira y todos estos programas están a tu disposición en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo es, Johnny, nuestro canal de YouTube? Perspectiva Siglo XXI, así como nos autodenominamos. Exactamente. Hay que entender que todos estos programas que ya fueron dados quedan a tu disposición para que vos lo puedas ver cuando quieras, pero sobre todo quedan de manera totalmente gratuita. Así que tanto comentar como darle like, como suscribirte a nuestro canal es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Hoy vamos a ir al tema que corresponde a la iglesia de Sardis. Como se dan cuenta, ya estamos llegando, pasando la mitad y llegando a la final de las iglesias, porque luego tenemos Filadelfia y la Odisea. Entonces, vamos ahora sí a entender que esas iglesias que estaban ubicadas geográficamente se aplican a lo largo de la historia. Va desde la historia, desde la ascensión de Cristo hasta su retorno por segunda vez. La iglesia de Éfeso ya la vimos, que va desde el periodo 31 al 100, luego Esmirna del 100 al 313, seguimos por Pérgamo del 313 al 538, el que vimos en el programa anterior, que es del 538 al 1517, y lo que nos toca hoy es la iglesia de Sardis.
la iglesia de Sardis en el periodo del 1517 al 1798. ¿Qué es lo que sucede en este periodo? ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a vos y a mí a través del mensaje a esta iglesia? Es lo que vamos a analizar en el programa de hoy. Luego nos tocan dos que van a venir más adelante y son los programas que quedan. Johnny, la primera pregunta ahora sí. ¿Por qué Dios le escribe a la iglesia de Sardis? Y como siempre hacemos, vamos a hacer una breve descripción de la iglesia de Sardis, el lugar en el que estaba ubicada esta iglesia y luego el periodo histórico al que representa. Este contexto nos va a poder permitir entender más en profundidad el mensaje particular que se le da a esta iglesia y por qué Dios usa los términos que usa, dice las palabras que dice y de la manera en la que la dice. Entonces, ¿qué era Sardis? ¿Dónde estaba ubicada? ¿A qué se dedicaba? Johnny, por favor, léeme lo que dice la imagen. Está ubicada a 50 kilómetros al sur de Tiatira. Sardis quiere decir los que quedan. Se caracterizaba por que en Sardis precisamente estaba el culto a Cibeles, conocida como la madre de los dioses. De acuerdo con Robert H. Mounce, un conocido historiador, esta diosa, equivalente a la griega Artemisa, se creía que poseía el poder especial de restaurar los muertos a la vida. Se hacían carreras de obstáculos que terminaban en orgías, y era la capital del reino de Lidia. Bien, vamos a repasar de saltar nomás algunos puntos. Estaba cerca de la ciudad de Tiatira. Si bien era importante su lugar, porque era un lugar de libre paso, no era de las más importantes en ese momento. Hay una historia particular que ya vamos a ir profundizando y estudiando. Fíjense que la diosa a la que se adoraba en este lugar era aquella que tenía la posibilidad de restaurar los muertos a la vida. Todo esto tienen que tenerlo en cuenta porque cuando leamos el mensaje a esta iglesia vamos a entender por qué Dios le dice lo que le dice. Entonces, era la capital del reino de Lidia, o sea que tuvo un periodo en el que fue muy importante. ¿Sí? Sardis en sus comienzos era una ciudad muy importante y muy relevante. Fíjense lo que dice en la siguiente imagen, John. Eclipsaba a Pérgamo y Esmirna con su elevada montaña que ofrecía la máxima seguridad terrenal. La Acrópolis de Sardis tiene paredes perpendiculares de casi 500 metros de alto. Era el centro del gobierno persa. Su población era conocida por su lujo y por la vida fácil. Los habitantes tenían mucho dinero y mucho lujo. Creso guardaba allí su fortuna, y es donde se inventó la moneda. Si ustedes se fijan, es importante recalcar de que en un determinado tiempo fue una metrópolis, dice, ¿no?, muy importante. También se destacaba el comercio de la lana y de los productos teñidos, las telas teñidas. Fíjense que se encontraba en un lugar alto, ¿sí? Y dice que tenía paredes perpendicularmente, dice, que es para arriba, de casi 500 metros de alto. Por lo tanto, esta era una ciudad fortificada. Fue considerada como centro del gobierno persa. Y algo interesante, importante, era un lugar muy importante a nivel económico. Sí, era una población que en un periodo de la historia, una de las más importantes, más lujosas. Tengan en cuenta esto también. Siguiente, Johnny. Fue muy próspera bajo el reinado del riquísimo Creso, del 560 a.C., del que se decía que convertía en oro todo lo que tocaba. Cayó en manos de Giro. Cuando su ejército se acercó a la cima de la meseta, descubrió que las puertas de la ciudad estaban abiertas y sin vigilancia, distraído por sus riquezas. En el momento en el que Juan escribe su carta, Sardis era nuevamente rica, pero degenerada. De acuerdo a lo que comenta Ramsey, ninguna ciudad en Asia en ese tiempo mostraba un contraste tan deprimente entre el esplendor del pasado y la decadencia actual como lo fue Sardis. Fíjense que pasa de ser una de las ciudades metrópolis más importantes, más ricas en cuanto a lo económico, y ahora de repente pasa a ser una ciudad invadida
derrotada. Fíjense que hay algo interesante, dice que confiaban tanto en sus muros que se distrayeron con su vida en las riquezas. Tenían la mentalidad puesta no en la seguridad y en la protección, sino la mentalidad estaba puesta en cómo hacer más dinero, cómo generar más ganancias. Esto lo llevó a descuidar su propia seguridad. Cuando Ciro conquista esta ciudad, la derroca de manera muy sencilla. Y pasa de ser una ciudad muy acaudalada, llena de visitantes porque debido a su ostentación y lujo, ahora se la halla prácticamente en un desierto. Esto del 560 con la invasión. Luego dice que para el periodo en la que Juan escribe, ¿sí? en la que Juan le escribe esta carta a esta iglesia, había retomado su poder, había retomado su ostentación, su lujo, pero no como lo era en un principio. Entonces por eso dice, ninguna ciudad en Asia hasta ese momento mostraba un contraste tan deprimente entre el esplendor pasado y la decadencia actual. Hay que entender que todo tiene un porqué, ¿no? Y todo tiene un porqué en la vida y todo tiene un porqué en el mensaje. Todos estos detalles que suceden con Sardis tenemos que tenerlo y retenerlo porque nos va a ayudar a entender el mensaje que se viene. Como ya dijimos, la iglesia de Sardis comienza en 1517. ¿Qué dice Johnny la imagen? La reforma consistió esencialmente en un reavivamiento y una restauración de las grandes verdades del Evangelio. La reforma proclamaba que los hombres solo se acercaban por la fe en Cristo, que su única norma de fe y práctica es la Escritura, y que toda persona puede presentarse por sí misma delante del gran sumo sacerdote Jesucristo sin un intercesor humano. Hay un cambio total en el conocimiento de la verdad. ¿Se acuerdan que en el periodo de la iglesia anterior descrita, Tiatira, ya hablamos de que era la época de oscura, la época en la Edad Media, la Inquisición, las persecuciones? Ahora todo esto empieza a cambiar. Llega un momento en que Dios, a través de pequeños grupos de personas, pequeñas personas, grandes reformadores, empiezan a rebelarse contra la iglesia y empieza a mostrar de que la verdad, si bien casi se apagó, no estaba extinta totalmente. Entonces fíjense que lo que sucede a partir del 1517 es cuando Lutero clava las 95 tesis ahí en la iglesia, empieza a reformar el pensamiento. Hay una restauración de las grandes verdades que durante la Edad Media se intentó apagar. Ahora cambia la función de la iglesia. La iglesia, si bien perseguía, hasta ese momento todavía, hay personas que deciden mantener en alto la verdad. Dios llama a hombres valientes, hombres y mujeres valientes, que están dispuestos a sacrificar hasta su propia vida para decir en voz alta la verdad que Dios les reveló. Y con esto empieza la iglesia de Sardis, con este reavivamiento, con esta reforma. Y va hasta el 1798, cuando sucede lo que está descrito ahí, Johnny. Las espectaculares victorias de los ejércitos de Napoleón en Italia pusieron al Papa a merced del gobierno revolucionario francés, quien informó a Bonaparte que la religión romana sería siempre la enemiga irreconciliable de la República y que hay una cosa más esencial para alcanzar el fin deseado. Palabras de Napoleón, y esto es destruir, si es posible, el centro de unidad de la Iglesia romana, y depende de usted, que reúne en su persona las más distinguidas cualidades del general y del hábil político, que es alcanzar esta meta si lo considera factible. Esto es palabras de Napoleón dirigidas al general Berthier. En respuesta a estas instrucciones y por orden de Napoleón, justamente el general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. Podríamos decir que en el momento histórico que se desarrolla la iglesia de Sardis, la iglesia católica empieza a dejar de ser ese poder poderoso, político, civil, militar,
y empieza a haber una decadencia en sus fuerzas, podríamos decir, hasta recibir una herida mortal. Una herida mortal que se da en manos del ejército de Napoleón junto con el general Berthier. Francia, Napoleón era francés, a lo largo de la historia demuestra que Dios sigue al control. ¿Y qué tiene que ver con Dios si es la guerra y es normal? Esto proféticamente ya estaba determinado, los 1260 días hablan de ellos, pero no es tema para hoy porque ya lo hablamos muchas veces y en nuestro canal vos podés acceder. Ahí quiero destacar otros puntos para que entendamos la importancia de reconocer de que Dios sigue al control. Lo que parecía que no iba a tener fin, las persecuciones que parecían no terminar nunca, empezaron a ser cada vez menores. Hasta que en 1798, a través del general Berthier, se consigue dar una herida mortal hacia la religión de turno, podríamos decir oficial de turno. En este periodo, la verdad vuelve a tener más luz que antes, empieza a brillar con más poder. Satanás pensó que estaba ganando y que estaba aniquilando la verdad en el mundo, pero sin embargo Dios seguía protegiendo a su pueblo. Dios seguía levantando personas dispuestas a trabajar en su nombre. Dios seguía utilizando a personas valientes. Y eso va a pasar, pasó en aquel entonces y va a pasar hoy en día. Dios necesita personas valientes, personas que estén dispuestas a entregar hasta su propia vida por un bien mayor, que es servir a Cristo. Porque ninguna recompensa es para esta tierra. Dios tiene algo mejor para sus hijos. Dios tiene algo mejor para aquellos que deciden servirle. Dios tiene algo mejor para estos valientes y estas valientes que deciden poner a Dios en primer lugar siempre. En este periodo podríamos decir que comenzamos con las 95 tesis de Lutero y vamos hasta el 1798 con el Papa Pío VI, es apresado por Berthier. ¿Qué es lo que sucede en este periodo? Es un tiempo de reforma. Es un tiempo en el que se levantan grandes reformadores, grandes estudiosos de la verdad. Estudiosos de la verdad que no se quedan para ellos lo que encuentran en las Escrituras, sino que lo empiezan a contar y a hacerlo público. De esta manera la luz de la palabra comienza a brillar de nuevo. De esta manera Dios empieza a demostrar que Él es quien está al control a Satanás. En este periodo se acuña el término protestante, que ya vamos a ver y vamos a estudiar un poquito más qué significa esto de ser protestante. Entonces, una de las principales causas por las que en este periodo se levanta la reforma. Johnny, por favor, lee lo que dice en la imagen. El abuso de la venta de indulgencias en Alemania. Se creía que la culpa del pecado y el castigo eterno eran perdonados por Dios, pero que el ser humano debía hacer una satisfacción temporal en esta vida o el purgatorio. Peregrinación, pago de suma a la iglesia, acto meritorio. Indulgencia era el documento que podía ser comprado y que certificaba que uno estaba libre de la pena del pecado temporal. Se creía que méritos excesivos de Cristo y de los santos y que la Iglesia podía administrarlos. Esto está en la dogma de Alejandro de Jales en el siglo XIII. Esto se creía en aquel entonces. La Iglesia decía que era que tenía la autoridad de poder venderte la salvación. Estas son las ventas de indulgencia. Decirte, bueno, hiciste pecados, pero a tal precio vos podés pagar tu salvación. No solo eso, sino que si murió algún pariente tuyo, algún familiar, si nos pagás un extra, le podemos dar la salvación a tu familiar muerto. Esto es una mentira, esto es algo que va en contra de la palabra de Dios. Y estos protestantes, estos reformadores empiezan a entender que nada de esto es bíblico y que no se pueden quedar más callados. Que a pesar de que su vida esté en riesgo, la verdad es mucho más importante. La palabra de Dios es mucho más importante. Y Lutero es uno de los primeros que luchó contra este movimiento de las indulgencias, contra este trato desconsiderado de la iglesia oficial en aquel momento hacia sus seguidores. Esto era una estafa en mayor grado. Y no se podían quedar callados. Tuvieron que decir y hablar. Entonces, en el período que se da la reforma, va del 1517 hasta el 1563.
¿Y qué es esto de la reforma, los protestantes, no protestantes? Bueno, vamos a estudiar un poquito. Podríamos decir que se mantiene una creencia tradicional y una creencia reformada. Reformada, protestante, o como quieran ustedes llamarlo. En cuanto a la creencia tradicional, es en cuanto a lo que se venía hablando y se venía creyendo. Ahí tenemos a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica la podemos encontrar en dos partes divididas, podríamos decir. Por un lado, la Iglesia Católica Anglicana o Episcopal, que ellos no reconocen al Papa como el representante desde la tierra, ni el ser que tiene mayor autoridad en la tierra, sino ellos están bajo las órdenes del rey de Inglaterra. Por otro lado, tenemos aquella Iglesia Católica que es romana, que ellos sí obedecen al Papa y a todas las órdenes que ellos dan. Sería el resto de la Iglesia Católica. Entonces, en la creencia oficial, podríamos decir tradicional, tenemos a la Iglesia Católica en sus dos etapas. Por otro lado, tenemos la creencia reformada o las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes son todas aquellas que protestan o van en contra de las doctrinas enseñadas por la Iglesia Católica. O esa era la idea en un principio, ya vamos a ver después por qué era la idea en un principio. En Europa tenemos a los anglicanos, luteranos, calvinistas, bautistas, metodistas, etc. Hay muchas más. Todos estos eran movimientos que protestaban en contra de las enseñanzas de las iglesias católicas. Se daban cuenta que había ciertas enseñanzas que hacía la iglesia con las que no estaba de acuerdo la escritura. Ya vamos a estudiar un poquito más cuáles eran. Y en América, en la zona de América donde estamos nosotros, tenemos los adventistas del séptimo día, evangélicos, mormones, pentecostales, testigos de Jehová y todos sus derivados. Podríamos decir que no podemos decir que somos protestantes si asistimos a la Iglesia Católica. O decir que somos católicos si no asistimos a la Iglesia Católica. Esas son las diferentes ramas, podríamos decir, de iglesias. Entonces, por un lado tenemos la creencia tradicional, los católicos, y todos los que no son católicos son considerados protestantes. Dentro de los protestantes, ya como les explicaba recién, tenemos las dos diferentes ramas o las dos diferentes iglesias. Acá no vamos a hablar de cuál es verdadera o no, estamos hablando de creencias y diferentes religiones, que es de lo que derivó de la gran reforma protestante comenzada en 1517. Este es el periodo en el que se desarrolla la iglesia de Sardis. La Biblia, la verdad, está luchando por salir a la luz. Cristo está manteniendo todavía el control de la historia. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se ponen en tela de juicio? John. La doctrina del sacerdocio de todos los creyentes debilitó considerablemente la importancia de la jerarquía eclesiástica como mediadora entre Dios y los hombres. Ya no hay un representante, sino que es la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Todos tenemos el libre acceso a Dios. No necesitamos pedirle a nadie que ore en nuestro favor. Nosotros tenemos el libre acceso al Señor constantemente. Siguiente. La afirmación de la autoridad final de la Escritura marcó el repudio a la autoridad de la Iglesia como autoridad final en cuestiones religiosas. Se enfatiza el derecho a la interpretación privada de la Escritura. Ahora se entiende de que no es lo que a mí me dicen lo que yo tengo que creer de la palabra de Dios. Yo tengo la suficiente inteligencia y Dios me habla a través de la lectura de la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es más importante de lo que me dice cualquier persona. Nadie puede interpretar la Biblia por mí. ¿Sí? Si bien nosotros podemos hacer programas que hablen de lo que dice, ayudar a entender un poquito mejor, vos tenés en tu casa la posibilidad de abrir la palabra de Dios y que Dios te hable a tu corazón. No tenés por qué quedarte con lo que te dice otro, y más cuando lo que escuchás quizás no va acorde con lo que dice la palabra de Dios. Ahora la Biblia tiene que llegar a todos los lugares. Y eso es lo que se lucha en este periodo. Siguiente, Johnny.
creó una demanda universal por la educación primaria para que todos pudieran leer la Biblia. Todos los reformadores enfatizaron en la educación. Y enfatizan en la educación, porque la educación era solamente un estilo, y sobre todo ellos creían que solamente unos pocos eran los que estaban aptos para hablar de la palabra de Dios. Y que vos tenías que aceptar lo que yo te decía, sin ninguna comprobación, sin entender, quizás, aceptar lo que te decían. En la época de la Reforma hay podríamos decir, un reavivamiento en cuanto al estudio de la palabra de Dios, ¿o no, Johnny? Así es. Y no es casualidad que en esta época que estamos viviendo, sobre todo en las diferentes instituciones académicas, esté tanto también el adoctrinamiento en cuanto a ideologías políticas, en cuanto a creencias que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, y por eso es importante que la primera escuela de cada uno de nosotros, sobre todo de los niños, sea el hogar, desde donde siempre se impartan los valores cristianos y para que ellos estén capacitados también para, de esa manera, dejarse o no influir por todo este tipo de corrientes, digamos. Exactamente. Entonces, en este periodo lo que se reaviva es la predicación cristiana del Evangelio. Es decir, hablar de Dios, pero de un Dios real. Un Dios que vos y yo lo podemos encontrar a través de leer el mismo pasaje. Un Dios de libre interpretación. Podríamos decir que se rompe el candado que estaba apresando la palabra de Dios y ahora hay mayor énfasis en el estudio de su palabra. Hay más oportunidad de aprender de la palabra de Dios. La Biblia ya no es un libro para unos pocos, sino que es un libro que está al alcance de todos. Entonces, podríamos decir que depende de la perspectiva en que lo veamos, este movimiento se lo puede llamar reforma, lo que lleva a una contrarreforma. La reforma porque eran todos aquellos que no eran católicos. Pero la Iglesia Católica toma también una decisión, la que se llama la contrarreforma. Johnny, ¿querés leer lo que dice ahí para poder explicarlo un poquito mejor? La Reforma fue el movimiento de reforma religiosa que condujo a la creación de las iglesias protestantes nacionales entre 1517 y 1563. La Contrarreforma fue el movimiento de reforma religiosa dentro de la Iglesia Católica entre 1545 y 1563 que estabilizó y fortaleció a esa iglesia luego de las pérdidas provocadas por el protestantismo. A ver, pérdidas provocadas por el protestantismo, quiere decir todas aquellas personas que se dieron cuenta que la verdad tenía que hablarles a través de la palabra y decidieron salir de la iglesia. Entonces la misma iglesia utilizó un movimiento para explicar y enseñar cosas que quizás antes no lo hacían. Entonces se dan cuenta que hay una lucha entre la verdad y la mentira, entre lo que dice Dios y lo que dice Satanás, entre cómo Dios quiere influenciar a sus hijos y cómo Satanás lo quiere hacer también. Esto no es algo de hoy en día, esto viene desde aquel entonces y va a seguir sucediendo hasta que Cristo vuelva. Miren ustedes, algo que también ocurre en este periodo de Sardis es el viaje de los padres peregrinos en 1620 en el barco Mayflower. En 1620, escapando de las persecuciones, escapando de los castigos por no ser de la religión oficial, se suben a un barco, aquellos que son considerados y llamados como los padres peregrinos, y hay una tierra que los recibe. Hay una tierra a la que ellos llegan y donde ahora tienen la libertad de poder expresarse. En esta tierra, lo primero que se declara es un tratado donde ya no va a haber más quien te imponga la religión que vos desees ser. Vas a poder elegir servir a Dios libremente. Y es en Estados Unidos, ¿no? Llegan ahí. Es aquella tierra que traga a la mujer, que el licenciado lo dijo en su programa, así que te invito a que lo vayas a ver. En este periodo, personas protestantes, escapando de Europa, llegan a Estados Unidos y encuentran en las tierras de Estados Unidos un lugar de refugio
y de protección para poder servir a Dios, para poder alabar al Señor libremente, sin restricciones. Y este es uno de los principios con los que se funda esta tierra. Proféticamente ya vimos, ya sabemos qué es lo que va a suceder, pero este es un evento que hay que decirlo y que hay que contarlo, y sucede en el periodo de Sardis. Johnny, ¿querés leer lo que dice la siguiente imagen? La Reforma no fue un evento aislado, sino que estuvo estrechamente ligado al Renacimiento y otros movimientos que produjeron el surgimiento de la Edad Moderna en el siglo XVI. Esta iglesia, el periodo en esta iglesia, no es solamente un reavivamiento en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, también hay un cambio en la forma de pensar en las personas. Fíjense que estuvo ligada con el Renacimiento y todo aquello en el que cambia el periodo de la historia. Pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna en el siglo XVI. Entonces fíjense que va acompañando la historia con lo que dice la palabra de Dios. No podemos separar a la Biblia de la historia, tenemos que unificarla. ¿Sí? Entonces podríamos decir que Sardis, el periodo de Sardis, es el periodo que aquel con sus reformadores cambian de la Edad Media a la Edad Moderna. Siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué mensaje tiene Dios para Sardis? ¿Qué mensaje tiene Dios para Sardis? Entonces, como siempre te decimos, tratamos de instruir de alguna manera o dar una estructura. Tenemos una descripción, una represión, un elogio y una promesa. Entonces, la descripción de Jesús, cómo Jesús se describe a Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que esta es una descripción de Jesús, de Apocalipsis 1, que es ese Jesús glorificado que ve Juan, que ya lo estudiamos y lo describimos? Pero hay algo especial que se describe acá en Jesús. Primero, tiene los 7 espíritus de Dios. Este podríamos decir que hace alusión a la presencia del Espíritu Santo, ¿no? La Trinidad completa. Dios, Jesús y los 7 espíritus hacen alusión a la diversidad de dones, a la diversidad de talentos que puede dar el Espíritu Santo, pero sobre todo a la perfección que hay en él. Como Dios y Jesús, en su función, ahora también el Espíritu Santo se ocupa de influenciar a las personas, a aquellas que permiten dejarse influenciar. Y estas 7 estrellas, no nos deja solos. Acá hay algo en claro, el universo está expectante y Dios tiene aliados, son aliados celestiales para aquellos que deciden cumplir su voluntad. Dios no deja a la deriva a todos aquellos que se ponen en sus caminos y trabajan en pos del Salvador. Todos aquellos que deciden servir a Cristo a pesar de las circunstancias de su vida. Todo aquel que decide dejar a un lado sus problemas y obedecer al Señor. Dios no te deja solo. Dios no te va a dejar solo nunca. Él siempre te va a acompañar. Y eso te tiene que quedar bien en claro. ¿Y qué es lo que le dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Se acuerdan que era a la principal diosa a la que servían? Que tiene que ver con esto de la resurrección. ¿Se acuerdan que Sardis era una ciudad que había sido muy gloriosa, pero que ahora no tenía la misma gloria con la que se la reconocía? Y otra vez Jesús haciéndonos entender de que Él nos conoce. Yo te conozco. Yo conozco tus obras. Acá el término obras que se utiliza tiene que ver con todas esas acciones que tienen que ver con el impulso moral con la que la realizamos. Él conoce nuestra esencia. No es solo nuestro actuar, sino qué es lo que te motiva a actuar. Yo sé quién sos en tu interior, Jesús te está diciendo. Yo sé qué es aquello que te motiva a actuar. Yo sé quién sos. No podés ocultarte ante mí. Y eso me da un alivio y también me da una carga, porque ¿qué voy a mentirle yo al Señor?
¿Qué voy a tratar de disimular ante Dios? Yo no puedo disimular quién soy ante Dios. No puedo decirle a Dios que soy alguien y en realidad soy otra persona. A mis amigos, a mi familia, sí puedo mentirles, pero a Dios. Como quien dice, es momento de sacarnos las caretas delante del Señor. Tenemos que acercarnos a Él tal cual somos porque Él nos conoce. Si Jesús se cansa, no se cansa, ¿no? Pero constantemente está diciendo de quiénes somos, ¿no? Sabe quiénes somos. Pero jamás escuché ni leí en la palabra de Dios que Dios nos diga, no te quiero ni ver por quién sos. Jamás leí que Dios no nos quiera por quienes somos. Al contrario, Cristo te está invitando constantemente a acercarte, pero vos tenés que entender de que no tenés que dejar de ser quien sos para venir al Señor. Sino que así como sos, así como estás, tenés que acercarte a Él y permitir que Él transforme tu vida. Él está dispuesto a hacerlo. Fíjate que dice, yo sé quién sos, yo te conozco. Decís algo que no sos. De la boca para afuera sos muy buen cristiano, pero estás muerto por adentro. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte entender que Dios nos conoce hasta lo más íntimo. A Él no le podemos mentir. Y sin embargo, Él nunca nos desecha. Siempre nos está invitando a acercarnos. Siempre está invitándote a que tengas una nueva oportunidad. Fíjense lo que dice en la siguiente imagen. Esta iglesia se caracterizó por la hipocresía. No era lo que pretendía ser. Las iglesias de la Reforma afirmaban que que habían descubierto lo que significaba vivir por la fe en Jesucristo, pero cayeron finalmente en un estado que se parecía, en ciertos sentidos, al de la organización de la cual se habían apartado. Su nombre, protestante, implicaba oposición a los abusos, los errores y el formalismo de la Iglesia Católica Romana, y el nombre Reforma daba a entender que ninguna de esas fallas se hallaba dentro del redil protestante. Empezaron de una manera que parecía que no iba a haber quien los detuviera en la predicación del Evangelio. Las creencias, las doctrinas que empezaron a revelar hacia la verdad, a ellos a deschavar, por así decirlo, fundamentados con la palabra de Dios, empezaron a ser cada vez más fuertes. Pero llegó un momento en el periodo al final que la misma Reforma, los mismos protestantes, empezaron a adoptar esas creencias erróneas de la iglesia a la cual se habían apartado. Y entre ellas tenemos el verdadero día de adoración, tenemos el verdadero estado de los muertos y un montón de otras que ya estudiamos y podemos ir analizando después. Todo aquello que criticaban y por lo que se habían separado, ahora volvieron a adoptarlas y aceptarlas. Este protestantismo que se revela, pero que mantiene ciertas creencias, es lo que se conoce como protestantismo apóstata. Un protestantismo, una religión a medias. ¿Sí? Un cristianismo que acepta algunas cosas que le conviene, pero lo que no le conviene no. Y esto también es utilizado por Satanás para confundir a las naciones. Es por eso que somos enviados a predicar la verdad, pero la verdad completa. No solamente lo que nos parece. Es momento de un reavivamiento en nuestra vida. Es momento de una reforma en nuestra vida. Pero esto no es para cualquiera. Esto es solo para valientes. Fíjense a lo que invita Jesús. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y otra vez lo mismo, se jactaban de la boca para afuera que eran verdaderos cristianos, pero por dentro estaban muertos.
ahora que lo dije, ¿te hizo acordar a alguien? Alguien que dice ser cristiano, que vos lo ves que va a la iglesia todos los días, pero que en su vida no refleja el amor de Dios. Qué feo sería que pienses en vos mismo, ¿no? O sea, entender de que vos no sos un verdadero cristiano. Fíjense que acá dice, sé vigilante, acuérdate. Otra vez Jesús diciendo, yo sé que decís que sos cristiano, pero que la verdad, tu vida no refleja en nada lo que decís ser, ¿eh? No te podés ocultar de Dios. Por eso es momento de entender de que no alcanza con decir que somos. Hay que vivir lo que somos. No alcanza con estudiar la palabra de Dios. Hay que vivirla. La teoría no sirve de nada si no se vuelve una realidad en tu vida. Acuérdate. Acuérdate lo que recibiste. Acuérdate de ese primer amor. Acuérdate de aquello, de cómo transformó tu vida conocer a Cristo. Y síguelo guardando. Arrepiéntete de esos malos caminos, esas malas decisiones. Vuelve a mí. Pronto voy a volver, dice el Señor. Vendré sobre ti como ladrón, dice, ¿no? Y esto es una alusión clara a otros versículos que vamos a analizar. Por ejemplo, miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando de la segunda venida. Cristo va a volver. Ese Hijo del Hombre que estudiamos va a retornar en gloria y majestad. Pero va a venir como ladrón en la noche. Cuando escuches paz, seguridad, tenés que entender el tiempo en el que estás viviendo. Por eso Cristo te invita a ser diligente, a velar, a entender la época de la historia en la que estás viviendo. Pero si no estudias la palabra de Dios, ¿cómo lo vas a saber? ¿Alguna vez te robaron? Johnny, ¿alguna vez te robaron a vos? Sí, no ha sido un asalto así muy brusco, pero sí. ¿Te lo esperabas? No. Te agarró sorprendido, ¿no? Sí, y desprotegido. Y desprotegido. Mira, a mí una vez me pasó que estaba yendo para la escuela, eran las 2 de la tarde en Buenos Aires, Berazategui, donde soy, y estaba yendo en la bicicleta y me encontré con un compañero, ¿viste? Entonces, como él iba para ahí, faltaban 4 cuadras para llegar a la escuela, me bajo y iba caminando con él. Íbamos charlando, y estábamos charlando así, nada, era chico yo. Estaba en 7º grado, creo que es 1º o 2º de secundaria hoy, algo así. Y estábamos caminando en plena luz del día, tranquilos, y de repente de atrás me ponen un arma en la cintura y me piden la bicicleta. La verdad, asustarme no me asusté, pero sí me sorprendí. Sí me causó algo raro, porque así como vino se fue, y de repente me quedé sin bicicleta. Y quizás Dios no nos va a venir a asustar. Dios no nos va a venir a que nosotros nos pongamos mal con su segunda venida, porque Él va a venir a rescatar a los suyos. Pero el problema es que no estemos preparados para ese momento. Si quizás yo lo hubiese visto que venía alguien medio sospechoso atrás, si yo hubiese estado atento, lo que sería el sinónimo de velar, quizás no me hubiesen robado, quizás me hubiese dado cuenta que venía. Pero como no estaba listo, me tomó por sorpresa. Y eso es a lo que se figura, es la figura que Cristo utiliza para que entendamos que Dios dejó las Escrituras para que entendamos cuál es el momento. Velar tiene que ver con estudiar la palabra de Dios, estar dispuestos a que Él transforme nuestra vida y que cuando Él venga no nos agarre por sorpresa, ¿o no? Así es, y me hiciste acordar, Matías, un hecho justamente en los que me robaron. Estaba en el tren y cometí un error que cualquier persona que ha viajado en tren sabe que no debe hacer, que es justamente el de ponerme de espaldas a la ventanilla.
con el teléfono en la mano y la particularidad que tienen los ladrones que andan merodeando las estaciones de tren es que esperan que cierre las puertas el tren y empiece a andar. Y entonces cuando empieza a andar, ahí ellos meten la mano por la ventanilla, agarran lo que quieran agarrar y ya cuando empezó a arrancar el tren, no hay posibilidad de que la persona que fue damnificada pueda hacer que paren el tren porque ya está andando. No hay manera de volver a la estación y aun cuando haya vuelto ya no lo encuentra el ladrón. Eso fue lo que me pasó justamente por estar en el lugar equivocado. Por estar distraído sin Exactamente. entender las señales que hablaban de qué hacer o qué no hacer. Fíjense lo que dice Mateo 25:13. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No hay una fecha, pero sí hay indicios. La Biblia habla, y Jesús le está diciendo acá a los de la iglesia de Sardis, es momento de que estén atentos. ¿Sí? Dice, no, tienen que velar. Tienen que ser estudiosos de la palabra de Dios. No sea cosa que los agarre por sorpresa. Porque fíjense cómo dice 1 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y muchos hablamos, ¿no?, de la segunda venida, de que Cristo va a venir, que va a ser algo glorioso. Y va a ser glorioso, pero va a depender del lado en el que estés. Porque si te encuentras distraído, imagínate que de repente la tierra va a empezar a temblar. Imagínate que el cielo parece que de repente se va a partir. Los elementos ardiendo serán deshechos. La naturaleza va a convulsionar. ¿Cómo te va a encontrar? Porque ¿para qué va a venir Jesús? Fíjense lo que dice Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y hay una invitación constante de Cristo a hacernos entender de que Él va a venir por segunda vez. Y necesitamos hoy tener un reavivamiento. Necesitamos hoy reformar nuestra vida. Dios está buscándonos. Dios deja un mensaje particular para que vos puedas entender que Él te ama. Él quiere lo mejor para vos. Te está avisando de todas las maneras posibles. Por eso siempre termina diciendo, el que tiene oído, oiga. Esto no es para cualquiera, es solo para valientes. Cristo te está dando una nueva oportunidad. Él te está dando la oportunidad de poder elegir. No le cierres el corazón. Es un Salvador que murió en la cruz, que nos creó, pero que también se ocupa cotidianamente en tu vida. No podemos hacer oídos sordos ante tal verdad. Fíjense lo que dice, le da de elogio a Sardis. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no han manchado tus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pero hay algunas pocas personas. Siempre Cristo utilizó un remanente, un pequeño grupo. No porque Él quisiera usar a pocas personas, sino porque solamente pocas personas eran las que estaban aptas para recibir al Señor. Y el tiempo del fin va a ser igual. Dios no va a utilizar a todos, solamente va a utilizar a unos pocos. ¿Te encontrás entre esos pocos? ¿Podés pertenecer a este grupo que no han manchado sus vestiduras? ¿Que van a andar con Él con vestiduras blancas? ¿Por qué? Porque son dignas. ¿Sos digno ante los ojos del Señor? ¿Podés decir que sos digno ante el Señor o no? Fíjense, ese pequeño grupo, esas pocas personas que se levantaron. En Europa se levantó, por ejemplo, Lutero. Johnny, ¿qué dice ahí? En 1517, en Texel, comienza su venta de indulgencias en Juttenborg, cerca de Wittenberg. Lutero y sus amigos resienten la explotación del pueblo. Decide hacer una protesta pública.
Tetzel afirmaba que la indulgencia perdonaba todo pecado y que no era necesario el arrepentimiento. El 31 de octubre de 1517, Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Así, condena el abuso del sistema de las indulgencias y desafía a un debate a cualquiera que desee hacerlo. Siempre un pequeño grupo de personas. En Sardis había pocas personas. Pocas personas que eran lo suficientemente valientes como para confesar al mundo entero lo que creían. Ir en contra de la iglesia oficial. Pero no porque quisiera ir en contra de la iglesia oficial, sino porque se daba cuenta que no estaban actuando conforme a lo que la palabra de Dios decía. ¿Estás dispuesto a ir en contra del mundo? Porque estás a favor de lo que dice la palabra de Dios. Y no estamos acá incentivando a rebelarnos contra todo el mundo, sino a levantar la verdad. Predicar del Evangelio de la verdad. Dar a conocer al mundo la verdad. Pero no vamos a poder predicar a menos que no la estudiemos. Zwinglio. ¿Quién fue Zwinglio? Capaz que la primera vez que escuchás este apellido, pero fue un gran reformador. Johnny, ¿qué dice ahí? Zwinglio fue el más humanista de los reformadores. Creía que griegos como Sócrates y Platón y romanos como Catón, Séneca y Escipión estarán en el cielo, pero básicamente defendió la autoridad absoluta de las Escrituras y no permitía nada en cuestión religiosa que no fuera demostrado por las mismas. Aceptó la predestinación incondicional a la salvación, pero creía que solo aquellos que oían el Evangelio y lo rechazaban estaban destinados a la perdición. Y todos recibieron la verdad y la luz hasta cierto punto. El entendimiento no fue total. Pero sí Zwinglio predicó y habló, y él, su estandarte era que toda verdad tenía que ser explicada por las Escrituras. Solo a través de las Escrituras se podía predicar del amor de Dios. Toda doctrina nueva que le traían tenía que fundamentarse con su palabra. Y hoy estamos en un momento de la historia donde la Biblia es considerado un libro que ya pasó de moda. Un libro que no la totalidad de la Biblia es aceptable o tiene, por así decirlo, vigencia. Somos invitados a hablar de Dios. Somos invitados constantemente a predicar. Es momento de reavivar nuestra vida y causar un reavivamiento a nuestro alrededor. Calvino, otro más que fue uno de los principales reformadores. ¿Qué dice John? La vida de Juan Calvino puede ser dividida en dos grandes periodos. Hasta el 1536 fue un estudiante itinerante en varios centros de estudio. Desde 1536 al año de su muerte en 1564, Calvino fue el gran reformador de la ciudad de Ginebra, salvo por un corto periodo en Estrasburgo. ¿Y vos? Hoy sos llamado a ser un reformador o reformadora en el lugar que estés. Si ves a tu alrededor, quizás las cosas no van como te gustaría. Quizás a la iglesia en la que estás asistiendo no se hacen las cosas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Hay falencias. Déjame decirte que las falencias ocurren porque todos los humanos fallamos. Y no somos invitados a ir en contra. No somos llamados a hablar mal de nadie. Somos invitados a ser reformadores de la verdad. A esa verdad que tenés, contársela a los demás. Poner a Dios en primer lugar y dejar que Él se encargue del resto. Entonces, ¿quiénes son estos pocos que tienen las vestiduras blancas? ¿Qué dice Apocalipsis 7, 13 y 14? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nada de lo que hagas te va a ser apto para emblanquecer tus ropas. Los únicos dignos de vestir vestiduras blancas son aquellos que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero.
No hay manera que vos o yo, Matías, persona, pueda ser justo. La única manera de revestirme de justicia es a través de los méritos de Cristo en la cruz. Entonces vos sos llamado al lugar en donde estás. En la parte del mundo que me estés viendo, sos invitado a causar una reforma. La reforma de la verdad. Contarle a Dios las maravillas que hizo en tu vida. Mostrarle al mundo que hay algo mejor que lo que vemos a nuestro alrededor. Tu vida demuestra que sos digno. La única manera de ser digno es a través de los méritos de Cristo en la cruz. La única manera de emblanquecer nuestras vestiduras es haciéndolo con la sangre del Cordero. Y si vos te prometés a que en esta vida vas a luchar, que en esta vida vas a trabajar para Dios, que en esta vida no importa lo que pase, vas a ser un siervo fiel de Cristo, vas a tener una recompensa. La misma que Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto no es para cualquiera, solo para aquel que decide seguir a Cristo. ¿Querés ser considerado digno? Empezá a vivir una vida conforme a lo que dice su palabra. Si vos confesás a Cristo en la tierra, Él va a confesar tu nombre delante de su Padre y de los ángeles. El universo entero va a entender que pasaste la tribulación. Va a entender de que tu vida no fue fácil, pero siempre estuviste aferrado a sus pies. Somos hoy llamados a armar un reavivamiento y una reforma. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Dios quiera que sí. Y así llegamos al final de nuestro programa. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Recuerden de que el día de mañana continúan estos temas a cargo del licenciado Rubén Art. Y por eso les pedimos que estén atentos tanto en la televisión como también a través de las redes sociales, sobre todo en YouTube. Así que sin más, de parte de Matías López, quien estuvo a cargo de la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien está en los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla, les saludamos de parte de Perspectiva Siglo XXI, deseándoles que Dios los bendiga.